Yo nací en Lagos de Moreno y ahí hice mi escuela primaria. Después me fui a León, Guanajuato, donde hice la secundaria. Y estando en León, Guanajuato, mi padre tenía un rancho cerca de ahí. Pero en aquel entonces era el problema de los agraristas que empezaban a recoger tierras y cuando no lo lograban, pues mataban a las personas. Entonces a mi padre le tocó la mala suerte de que lo mataron. Entonces me quedé yo huérfano cuando estaba justamente en la secundaria en León. Entonces, y estando huérfano, mi madre se quedó al cuidado mío y ella, y su mayor anhelo era que yo fuera médico, así es que yo en realidad no tenía la vocación, yo no la escogí, sino que yo por darle gusto a mi madre que pues me fui a estudiar medicina. Les decía yo que habíamos un grupo de estudiantes de medicinas que éramos muy unidos, incluso varios vivíamos juntos, que nos gustaba mucho el mar. Entonces, desde que estábamos estudiando, habíamos platicado de que una vez que saliéramos al servicio social, nos fuéramos juntos a pueblitos cercanos unos de otros y que estuvieran a la orilla del mar. Entonces, en aquel entonces, pues vimos que llenaban esas condiciones aquí los pueblos de Baja California, porque casi había varios pueblitos que estaban a la orilla del mar. Entonces coincidía que era el gobernador de Baja California, el general Olachea. Y al general Olachea, yo en lo personal no lo conocía, pero tenía un tío, que era el hermano de mi madre, que él sí lo conocía mucho porque los dos tenían nexos por la cuestión de que eran militares. No militares, sino ¿cómo se llama? Compadres. No, lo otro que se me fue ahorita el nombre, de las logias. Masones. Que eran masones. Entonces mi tío era el jefe de los masones y el general Arachea era uno de los masones más altos, entonces se llevaban muy bien. Entonces me acordé de eso y entonces le pedí a mi tío que nos recomendara con el general Arachea para que nos diera al grupo ese los lugares para venir a hacer el seguro social. Y efectivamente le habló por teléfono al general Olachea y le dijo, no, voy a buscarles, yo les hablo por teléfono. Entonces ya se llegaba el límite para que fuera el escoger y yo me desesperé y ya faltaban 2 días para terminar el límite. Y entonces de plano le dije a los demás, mira, pues yo voy a escoger, porque a lo mejor no llegan la autorización del general Olachea y nos quedamos sin pueblo y nos mandan a casa del diablo. Entonces yo y otra persona escogimos pueblo, digo relativamente pueblo, porque yo me fui a Ciudad Obregón, que ya era ya era un pueblo grande, y el otro persona se fue al Valle de Guadalupe, allá en Baja California Norte, y los otros 4 se esperaron al día siguiente, y al día siguiente llegó el telegrama del general Olachea aceptando de que ya nos fuéramos. Entonces pues nosotros ya habíamos escogido y no pudimos irnos. Entonces los otros 4 se vinieron acá y el general Olachea los repartió. Pues uno estuvo en Loreto,
otro estuvo en Los Planes, otro estuvo en San Antonio y el otro más estuvo en Isla de Cedros, creo. ¿Y usted Y yo me quedé en Ciudad Obregón. cuánto tiempo se quedó allá? Pues el año, porque era un año. Entonces al año, es decir, el viaje de venida son unos viajes bárbaros, porque ahora el viajar de México aquí es una cosa muy confortable, pero en aquel entonces, para llegar a Baja California, tenía uno que salir de México a Guadalajara, y eran más o menos 10 horas a 12 de tren. Luego de Guadalajara salía otro tren que era el Subpacífico, y que tardaba más o menos, y no tenía casi hora fija porque siempre había retardos, pero ese llegaba a Topolobampo, o bien si no se bajaba en Topolobampo, llegaba a Guaymas para pasar a Santa Rosalía, y los de Topolobampo venirse aquí. Tanto los de Guaymas eran en un barquito que iba a Santa Rosalía, y ese barquito salía 2 veces a la semana. Y el de Topolobampo, que venía aquí, que eran en La Biosca y todos esos, venían una vez a la semana. Entonces, fíjese usted, viene uno desde allá, llegaba y coincidía con que ese día ya había salido el barco, había que esperar otra semana, y total que para llegar aquí era un problema. Aviones no había en aquel entonces. Era una aventura llegar No aquí. había, sí, era una aventura. Y si llegaba usted hasta Santa Rosalía, peor, porque a veces llegaba uno aquí a Topolobampo y que no iba a haber barco, entonces iba uno a Santa Rosalía, digo a Guaymas, y se pasaba a Santa Rosalía, pero luego había que venirse de Santa Rosalía aquí en carro, pero no carretera, sino era una brecha, y duraba unos 3, 4 días, no había más que 2 veces a la semana un camioncito que era el que traía el correo, y que llevaba unos 5, 6, 7 pasajeros, y si hacía 4 días de allá acá, si es que se imagina, cerca de 20 días para llegar de México aquí. Entonces, Casi un mes. Casi un mes. Entonces ya, ya que se regresaron los compañeros y que pasaron por mí a Ciudad Obregón, nos fuimos a México, y entonces ya presentamos el examen para médico, para recibirse de médico, y ya que nos recibimos de médico, nos venimos todos. Ya ellos llevaban la anuencia del gobernador de que me llevaran también, y que aquí me ocuparía. Y cuando llegamos, pues todos llegaron al lugar que habían llegado a hacer el servicio, y el general dispuso que me quedara en La Paz, y me dio dos empleos, uno en la mañana y uno en la tarde. El primero era en la oficina de salubridad y asistencia, que el jefe era el doctor Raúl Acarrillo, y que estaba ahí en la 16 de septiembre, por donde estaba el banco del HSBC. Y el otro empleo ese era en la mañana, de las 8 a las 11, y a las 11 tenía que ir al Hospital Salvatierra, que estaba en la calle Madero, y ahí estaba de las 11 en adelante como médico auxiliar también. ¿Quiénes estaban de médicos ahí? Había en toda La Paz había 4 médicos. Uno era el doctor Francisco Cardosa Carballo, el otro era el doctor Bombortel, Enrique Bombortel, el otro era el doctor Forcada, que era el médico militar, que era el médico del gobernador, y el doctor Carrillo, Forcada, Bombortel, Cardosa. y Cardosa. Nada más habíamos esos 4. Entonces era un problemón, porque realmente no se daban abasto los médicos a atender a la gente aquí. Así es que le caí yo muy bien que llegaran, porque cuando menos les quitaban un problema, ¿no? Pero era tan pesado que aquí no tenían costumbre tener consulta a una hora determinada en un consultorio, sino que aquí, a la hora que se les ofrecía, iban, tocaban en su casa, y tenía uno la obligación de atenderlos. Si no lo atendían,
se quejaban con el gobernador y para qué le cuento, ¿no? Entonces a la hora que fuera, tenía uno que, a veces andaba tan cansado uno, que agarraba su carro y se iba a la playa a dormir. Pero la gente era muy viva, porque ya sabía qué playa se iba uno a dormir y hasta allá lo iban a buscar. Total que era pesadísimo. ¿Y como compañeros cómo eran? No, pues, digo, ya no hay de ese tipo de compañeros, porque actualmente pues los médicos pues tienen ciertas rencillas o quieren Envidia. tener el puesto del que tiene el otro, y eso, los 4 médicos que había aquí, qué bárbaro, es una cosa excepcional, ¿no? Eran muy atentos, le ayudaban a uno en todo lo que podían, no solo eso, sino que le enseñaban a uno llegaba apenas empezando y ellos ya tenían algunos años, y además eran muy buenos médicos y le enseñaban todo lo que sabía sin ningún contratiempo, así es que en ese caso nos llevamos muy bien con ellos. ¿Y en el hospital había el material suficiente para ejercer bien como médico? Bueno, en el hospital había salas de medicina interna, salas de cirugía y salas de partos, salas de hombres y de mujeres, en todos esos. Más o menos, sí había. Pero se necesitaban desde luego especialistas que no había. Digo, el doctor Cardosa era especialista en neumólogo, el doctor Carrillo era médico interno, pero no era especialista, sino hacía medicina de todo, pero se dedicaba un poco más a medicina interna. El doctor Forcada también era médico general. Y ¿quién me faltó? El doctor Bomboste. Él era ginecólogo y cirujano. Entonces, era como funcionaba el hospital. El hospital tenía pues la sala de mujeres y de hombres, la sala de maternidad, y han de haber sido como unas 40 camas. Y cirugías todos los días había. Además era el centro, porque fuera de aquí, de La Paz, no había más que un médico en Todos Santos, que era el doctor Corcel. Un médico en Santiago, que era el doctor Cirilo Mondragón. Y un médico en San José, pero esa persona sí estaba disgustado con todos los médicos y no se llevaba. Entonces mucha gente tenía que venirse a atender aquí, así es que digamos, no solo era la gente que había aquí, sino todos los que venían a buscar atención médica aquí, así es que eso hacía que se saturaran más los servicios médicos. Y de todos los que llegamos, el único que se quedó fui yo. Los otros compañeros, por diferentes motivos, no duraron más de 6 o 8 meses, el máximo que duró más, porque pues es que sus familiares en México los extrañaban, que se los querían llevar, o que ya se andaban aquí con novia y que casándose y los habían allá y se venían por ellos. Total que se fueron, y el único que me quedé fui yo más o menos. Entonces yo me quedé aquí en el Salvatierra y en Salubridad llegué aquí más o menos en 1950, y como más o menos en marzo, abril, y en junio el general Olachea me dijo que me iba a mandar a San José del Cabo, porque se acababa de terminarse ahí un hospital que se llamaba,
todavía no estaba terminado, pero lo estaban haciendo ya, y iba muy adelantado, que se iba a llamar en memoria del doctor Raúl Lacarrillo. Entonces me dijo, mira, te vamos a mandar ahorita y vas a llegar a trabajar como jefe de la Oficina de Salubridad y Asistencia, que estaba en la calle Mijares. Pero pues en aquel tiempo la calle Mijares era un arroyo. Y una vez que ya terminemos bien el hospital, te pasamos al hospital y entonces allá vas a ser subdirector. Entonces así fue. Primero llegué ahí a la calle Mijares, en las oficinas de salubridad. Luego ya me pasé al hospital. Primero fui director y luego, subdirector. Y como a los 6 o 8 meses se fue el que era director. Y entonces me quedé yo. El que era subdirector lo había traído el general Lachea de España, un médico español, y lo había metido no como médico, sino que lo había traído como algo relacionado con cosa agrícola, como si fuera un conocedor para sembrar olivos. Digo, porque si no, no podía ejercer un médico. Y entonces así estuvo como 6 meses, y ya a los 6 meses se volvió a España. Y entonces me dejó a mí de director. Y entonces estuve aquí de director hasta más o menos en 1950 llegué a La Paz. Luego me vine para acá y estuve aquí más o menos de director hasta 1953. Durante ese tiempo conocí a mi esposa porque era mi secretaria en el hospital, y nos enamoramos, y resulta que en 1953 justamente me casé con ella aquí en San José, con tan mala suerte que un día después de que me casé, el general Lachea me corrió. Nunca supe por qué, pero al día siguiente me corrió. Entonces, como me corrió, pues Pero no había alguna razón. Pues aparentemente no había razón. Ya después creo que me informaron. Es que resulta que aquí en La Paz las enfermeras no eran enfermeras recibidas. Eran buenas enfermeras porque tenían mucha experiencia, pero no eran recibidas. Y en las de La Paz le recomendaron al general que trajera mejor enfermeras recibidas religiosas. Y trajo unas madres religiosas, no me acuerdo de dónde vendrían, pero vinieron 5 madres, 4, y la que era jefa de ellas. Y llegaron a trabajar y se cargó del hospital, ahí donde yo era el director. En San José. Pero la jefa de las enfermeras, pues no me veía con muy buenos ojos, porque ella quería hacer lo que ella quería. Y yo respetaba si lo que ella quería hacer era cosa relacionada con la enfermería, pero no le aceptaba que quisiera ella mangonear la cosa del médico. Intervenir dentro de las labores de usted. Entonces parece ser que después, con los años, supo que ella, como pues son muy hábiles esas madres, yo creo que ya no sé, creo que existen poco, pero eran muy hábiles. Y entonces se hicieron muy amigas de la esposa del general Lachea. Y entonces no sé qué no les gustaría de mí, pero ellas fueron las que hicieron que la esposa del general Lachea le dijera que me quitara. No sé si porque me iba a casar con Elsa, pero pues todavía no me casaba, o no sé cuál fue el motivo, pero sé que... Pero ellas fueron las intrigosas. Sí. Y entonces, pues cuando al día siguiente, después de la boda, y que recibí que me había dado de baja, pues lo que hice es hablarle a mi tío Ventura para que interviniera por mí. Pero además de mi tío Ventura, tenía otra persona que era muy amiga mía,
porque yo había trabajado con él en México cuando estuve de estudiante, incluso en su consultorio, y yo, como particular de él, yo le ayudaba. Y además él era gastroenterólogo, y en el Hospital General de México él era jefe de la sala de gastroenterología, y también ahí me tenía, que era el doctor Norberto Treviño Zapata. Este señor pues llegó a ser dentro de la política pues más o menos notable, porque llegó a ser, tenía a su cargo toda la salud de los centros de salud de México, de infantiles, de higiene infantil. Él los manejaba. Y además era el jefe de gastroenterología del Hospital General, pero fue el médico del presidente, o era el médico del presidente. El médico particular. El médico particular del presidente. Pero antes se me olvidó decirle que los viajes, cuando me tenía el general Olachaya en el hospital de San José, tenía obligación de venir cada semana a informar personalmente al general Olachea, y era un viaje de 2 días, porque en aquel entonces yo de aquí a San José hacía 9 horas, 10 horas, así es que tenía que salir a las 6 de la tarde, dormir en medio camino, digamos, generalmente dormía en San Bartolo, luego salir muy temprano para llegar a media mañana, ya sea aquí o al revés. Sí. Entonces, y cada sí, no rigurosamente tenía no que venir, que enviara por correo, ¿no? A fuerzas tenía que venir. Y resulta que deje de eso, el camino, los caminos en aquel entonces no eran carreteras, ni siquiera estaban bien consolidados, sino que eran brechas, y parte de los arroyos los usaban uno como camino. Entonces necesitaba uno aprender a andar en el arroyo, porque si iba solo pues está bien, pero si encontraba otro carro para salirse de los arroyos, si no tenía experiencia, se atascaba, y estaba ahí 2-3 horas para poderlo desatascar. Luego me sucedieron varias veces que venía yo por el arroyo y no había nubes por aquí, pero pues ha de haber habido nubes en la sierra o lejos, porque de repente veía algo que venía y era el agua que venía por el arroyo y que venía subiendo, así es que tenía yo que subirme lo más alto que posible a la primera piedra, la primera piedra para que no me lleve, para que el agua no me llevara. Total, que eran unos líos de todas esas cosas, fíjese. Entonces ya que llegué aquí, me dijo el general Olachea, sí, ya te mandé, ya sé que te dimos de baja, pero te dimos de baja porque te queremos mandar como médico aquí al Valle de Santo Domingo. Fíjate que el Valle de Santo Domingo pues va a ser una zona muy progresiva, con mucho futuro, porque ahí se va a sembrar muchas cosas. Así es que queremos que vayas tú ahí de médico. Y entonces me mandó como médico municipal del ejido se llama ejido de Santo Domingo. Entonces yo estaba recién casado, pues, tenía un carrito chiquito, ahí voy con mi vieja en el carrito para llegar allá. Con decirle que en aquel entonces tampoco había ni carretera ni de aquí a allá. Hicimos como 8 horas para llegar a Santo Domingo. Y llegamos a Santo Domingo, pues en la nochecita, a las 7, y hacía un frío tremendo. Entonces, donde llegamos, que pregunté por ahí, ¿dónde está Santo Domingo? Y me dijeron, ahí adelantito, donde está una tienda, que era una tienda con techo de palma. Y todo lo que había era cuatro locales, 2 con techo de palma y que eran tiendas, y otros 2 que estaban a semiconstruir, que era una escuela y era una iglesia.
Entonces ahí llegué a la tienda y le digo, oiga, me perdone, yo ando buscando por dónde quedará el hotel porque me voy a quedar aquí. Se rió el señor, dice, pues ¿cuál hotel? Aquí no hay hotel, aquí nomás somos nosotros. Entonces, ¿qué hago? No, pues, usted tiene que dormir pues, en su carro, pues ¿en dónde más va a encontrar dormir? Entonces dormimos ahí y al día siguiente me regresé con el general Olacia pues de darme de baja, de renunciarle. Y me dice, bueno, ¿y por qué te renuncias? Pues, ¿cómo? ¿Por qué, mi general? Si ahí a donde me mandó usted no hay nada, no es ni siquiera una ranchería que hubiera, son 4 edificios ahí. 4 casas. 4 casas. Bueno, dice, si no te gusta ahí, ya para esto, también le había hablado otra vez a mis lágrimas que el doctor Treviño y mi tío Ventura. Entonces dice, sí, ya me hablaron desde México. Mira, ya les dije al doctor Treviño, al doctor Ventura, que te iba a mandar, estaba ahí por terminar un hospital, que ese hospital está en Mulegé. Entonces yo quiero que te vayas allá para que lo pongas al igual que como que estuviste en San José, que quedara así de que tratara bien y tuviera buenos servicios en ese hospital. Entonces dije, bueno, pues si era ese hospital, pues está bien, no le acepto. Entonces me fui a Mulegé, de aquí a Mulegé hacía 2 días y medio, tenía que dormir 2 noches en alguna parte. Generalmente pues se buscaba donde hubiera agua. Y en una de las ahí en Bahía Concepción, ahí había un pocito a la orilla del mar, del que salía agua dulce, y había unos árboles muy frondosos que daban sombra, y ahí llegaba siempre a dormir, ya sea a la ida o a la vuelta, porque estando allá en Mulegé no cambió el general de tónica. Quería que fuera, pero ya no cada 8 días, sino como estaba tan lejos, cada 15 días a informarme. Cada 15 días tenía que dar la vuelta hasta acá. Ya nada más para informar.